esta historia estaban dos jóvenes, los cuales estaban platicando sobre los hombres lobo. Uno de ellos era Alberto y el otro Javier. Alberto era una persona a la cual sí le gustaban demasiado las historias de los hombres lobo, mientras que Javier le decía que las historias de aquellos seres ya habían pasado de moda y que inclusive daban risa. Además de que ya ninguna de esas películas que existía por estos tiempos llegaba a dar miedo. Ellos tenían una amiga llamada Michelle. Estos tres amigos acostumbraban ir a una cabaña de un familiar de Alberto los fines de semana, para así poder contar las historias de terror. La joven igual estaba de acuerdo con Javier, de que las historias de lobo ya estaban pasadas de moda, y que lo que más daba miedo eran las cosas paranormales, ya sean brujas, vampiros, zombies, etc. Aquella noche del fin de semana, Michelle, como era la única que tenía carro, pasó a la casa de sus dos amigos y se dirigieron a aquella cabaña, la cual estaba muy alejada de la carretera principal, en medio casi del bosque. Llegaron y se pusieron de acuerdo en cuál sería el orden en que contarían las historias. Primero iría Javier, después Michelle y por último Alberto, el cual dijo que siempre lo mejor se quedaba hasta el final. Así que Javier inició con su historia. De verdad, era un cuento demasiado terrorífico, sobre una casa embrujada, donde algún tipo de demonio atormentaba a una familia que vivía ahí, y no iba a descansar hasta matarlos. Esta historia de verdad había sido buena, ya que Michelle y Alberto, al terminar de escucharla, se veían demasiado asustados, inclusive hasta nerviosos. Javier les dijo: veo que se han asustado con mi historia. Ya lo sabía, soy el mejor contador de cuentos de terror. Ahora te toca a ti, Michelle. La historia de Michelle también era demasiado buena. Era sobre un cementerio, el cual se encontraba totalmente abandonado. Mucha gente que iba a la medianoche para hacer rituales satánicos, pero un día alguien hizo un pacto satánico, el cual no pudo cumplir, y todos los difuntos se levantaron como zombies y atacaron el pueblo, asesinando a todos los habitantes. Michelle, terminado de contar su historia, y sus dos amigos estaban totalmente petrificados, de verdad. Tenía los nervios de punta. Cualquier mínimo ruido les causaba miedo. Volteaban a todos lados, hacia las puertas y las ventanas de lo asustado que estaban. Estos amigos coincidieron en que su historia había sido muy espeluznante. Así que Alberto se relajó un poco y se preparó para comenzar con su historia de terror de hombres lobo. Comenzó diciendo: mi historia se trata de tres amigos que siempre se reúnen a contar historias de terror, para ver quién dice la historia más terrorífica, de los cuales uno de ellos es fanático de los hombres lobo, pero sus amigos siempre se burlan de él, diciendo que eso ya pasó de moda. Terminando de decir esa frase, Michelle lo interrumpió y le preguntó: estás hablando de nosotros, ¿verdad? A lo que Alberto respondió: no me interrumpas, Michelle, verás que el final es demasiado bueno. Javier también le dijo: no le interrumpas, está muy interesante. Así que prosiguió diciendo que el chico se había propuesto contar una nueva historia terrorífica. Lo que no sabían era que este chico tenía planeado estar con ellos un sábado de luna llena, para contar su historia. Alberto hizo una pausa, se acercó lentamente a la puerta y le puso el cerrojo, y continuó con el relato diciendo, pero que también para poder tenerlos atrapados en un lugar y poder devorarlos. Javier le dijo: es mejor que pares tu historia, nos estás alterando, es como si hablaras de nosotros. Michelle no podía moverse para nada de lo asustado que estaba. Alberto, mirándolos fijamente
y con una seriedad les dijo: ¿acaso no están muertos de miedo? Les dije que en esta historia que contaría hoy de terror los haría temblar. Al decir estas palabras, la cara de Alberto comenzó a transformarse. Su nariz se alargaba, sus dientes crecían, sus ojos se tornaban amarillos y profundos. Babeaba y mucho pelo crecía por todo su cuerpo. Dios mío, Alberto, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Para de una vez. Me matas del miedo, decía Michelle, mientras temblaba y lloraba, arrepentida de haber retado a Alberto. Javier corrió, tratando de salir de aquel sitio, pero estaba tan aterrorizado que no podía abrir la puerta. Le pedía demasiado perdón a su amigo. Alberto, por favor, perdónanos, no nos asesines. Por Dios, ¿qué está sucediendo? Sus palabras eran inútiles, ya que Alberto era casi un animal, un lobo enorme. Pero antes de terminar su transformación, alcanzó a decirles una última frase, que más bien fue una pregunta, ya con una voz gruesa e infernal como de bestia. ¿Ven que los hombres lobo no estamos pasado de moda? A lo lejos de la cabaña solo se escuchaban los gritos de terror de Michelle y Javier, mientras Alberto los desmembraba y devoraba uno a uno.